Un grupo de bacetanos se van a reunir esta semana en Baza para conmemorar una efeméride muy singular, y es que hace 50 años que terminaron el bachiller y una gran mayoría de ellos, accedió al preuniversitario para estudiar una carrera. Muchos de los bastetanos que se van a dar cita en nuestra ciudad esta semana llevan sin verse precisamente medio siglo, desde que terminaron aquel bachiller en lo que fue el instituto, hoy convertido en casa consistorial en la Plaza Mayor. O sea que va a ser un encuentro bastante emotivo y que ha propiciado el cronista oficial de la ciudad, Ricardo Cañabate, que fue uno de los alumnos precisamente de aquella promoción que terminó en 1968. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, A ver, Javier. cuéntanos un poquito cómo se te ocurre esto, ¿no? ¿Cómo comienzas a gestar este encuentro? Bueno, no quisiera yo personalizarlo en mí. Esto, yo, como bien sabe y sabe la gente que me conoce, pues he residido mucho tiempo fuera de Baza, sigo teniendo mi domicilio fuera de Baza, pero eh, yo he necesitado siempre venir a respirar el aire de Baza y he venido con frecuencia, ¿no? Nosotros empezamos el bachiller en el año 1961. Lo hicimos en dos grupos. Un grupo tenía 44 alumnos y otro tenía 42. Y de esos 86 componentes iniciales, llegamos al final 25. Eso sí que era abandono escolar. En esos 25 no solo estábamos alumnos de Baza, sino también de la comarca. Había gente de Corte, había gente de Serón, en fin, gente también de fuera. Y se da la circunstancia de que una vez que terminamos, pues cada uno tomó rumbo en la vida, y aquí en Baza quedaron, pues yo creo que unas 3 personas de aquello. Y el resto pues marchamos fuera. Marchamos fuera y, y muchos de nosotros no nos hemos vuelto a ver. Entonces, aquí en Baza quedaba ese núcleo. Algunos que después se han venido también, estando fuera de Baza, se han venido a vivir a Baza. Y cuando nos veíamos tendríamos que juntarnos. Y sí que es cierto que yo tomo la iniciativa porque digo, si es que este año hace ya 50 años y estamos siempre con el tenemos que juntarnos. Bueno, uno de los que queda en Baza, Paco Castillo, ¿no? Por Exacto, ejemplo. Paco Castillo, que es uno de los promotores, estaba Manolo Contreras, en fin, está Rafael Romero, que es de los que volvió a Baza, y bueno, gente que también hay en Granada. Bueno, pero el tema fue ese, es decir, estamos diciéndolo mucho tiempo, esto hay que ponerse mano a la obra y empezar a hacerlo de verdad. Es decir, vamos a cumplir 50 años en el momento y esto tiene que hacerse. Y cumplimos 50 años, como te digo, en muchos casos sin habernos visto desde entonces. Y hay gente que no ha venido en esos 50 años a Sí, Baza. efectivamente. Pues porque ya no eran de Baza o eran de estos pueblos de alrededor, que al final, por ejemplo, hay uno de los casos de gente que se alejaba más todavía, porque yo me acuerdo una gran persona como era Juan Cuenca, que su padre trabajaba en la Renfe y entonces estaban por la zona de las Menas de Serón, pero luego al padre lo trasladaron a Águila. Y entonces él ya, claro, con el bachiller ya superior aquí en Baza, pues ya se vio forzado a terminarlo aquí, ¿no? Y entonces, claro, cuando salió de aquí. Por cierto, en circunstancias de la vida, porque estas cosas dan mucho de sí, ¿no? Yo he llegado a vivir durante unos 2 años a 200 metros de él, en Barcelona. Y Sin no, saber que sin saber vivíais el al uno lado, del ¿no? otro, sin saber el uno del otro. Y me he enterado ahora. Hay que ver. Y me he enterado ahora. Y ha sido una odisea. El localizar a esta persona, por ejemplo, ha sido una odisea. Porque, claro, yo empiezo por las redes sociales. Empiezo a buscar gente por las redes sociales. En gente que ya estamos todos jubilados, pues no es precisamente Sí, las el redes mejor sociales no campo, están ¿no? muy posicionadas, ¿no? Porque tenemos compañeros, vamos, que no utilizan ni el WhatsApp y que se niegan a utilizarlo. Y claro, encuentro algo, pero no. Entonces hay que volver a los medios antiguos, ¿no? Al tipo Lobatón. Yo empiezo a llamar al ayuntamiento, llamo al ayuntamiento, me coge el teléfono una persona en Serón y,
Y tengo la suerte de que es de esas conversaciones telefónicas que mantiene con la persona con la que yo dialogaba, pues debería de tener el sonido fuerte en su teléfono, que entonces yo escucho y dice, si ese que te está llamando, si ese es de Baza, si ese es Ricardo Cañabate. Y digo, pues se me enciende una luz aquí, alguien me va a echar una mano. Total, era concretamente Pedro Carrión, que como bien sabes trabaja allí. Pero nada, a pesar de que lo intentaron y pusieron mucha voluntad, pues no se logró. Y entonces, pues bueno, pues yo empecé a decir, pues si llamo a ver si hay algún panadero viejo de esos que reparten el pan por las casas. Y empecé a buscar. Y nada, y todo me fallaba. Y yo decía, madre mía, que es el único que me falta y lo tengo que encontrar. Y ya una vez, pues llamé a la farmacia, yo que sé, a donde se me ocurría, donde veía un teléfono por internet allí que llamaba. Y eso sí, siempre cuando llamaba ya tenía que decir, mire usted, por favor, no me cuelgue, que le voy a contar una cosilla, pero no me cuelgue, déjeme terminar y luego haga lo que quiera. Y entonces, pues encuentro una mujer en un restaurante que me dice, mire, yo tengo 48 años, dice, yo no puedo conocerlo, dice, pero tengo una amiga que esta conoce a una mujer que no sé qué, total, por medio, para no alargar, había como 6 o 7, una cadena de 6 o 7 personas que conducían no a este hombre, sino a una hermana suya. Y digo, pues hombre, pues si usted me hiciera el favor, y efectivamente, la mujer me hizo un trabajazo bárbaro. Por el cabo de un tiempo que yo ya lo daba por perdido, me llama, ¿usted se acuerda que estuvimos hablando? Y dije, sí, bueno, pues que tardaba más porque es que la hermana al principio no quería dar el teléfono sin que su hermano lo supiera, total, que lo localizamos. Pero pues, una odisea. Bueno, y así me imagino que todos, porque vais a estar, creo que sois 23, terminamos ¿no? 25, claro, murieron 2. Sí, murieron 2 y uno que creo que no puede venir, ¿no? Porque está en Galicia y no hay sí, alguien que no puede venir, me sí. parece. Y el resto, pues prácticamente nos vamos a juntar todos. Bueno, ¿y qué vais a hacer, Ricardo? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Porque además habéis quedado a las puertas del instituto donde estuvisteis estudiando, donde ¿no? Es empezamos, decir, donde nos encontramos la primera vez. Este próximo jueves a las 10 de la mañana en la puerta del instituto, ¿no? En la puerta, hoy del instituto, ¿no? hoy ayuntamiento, y entonces el primer acto que vamos a hacer va a ser precisamente ese, entrar a nuestro antiguo instituto, recorrerlo aunque sea de una manera externa porque la gente lógicamente está trabajando, y aunque la distribución arquitectónica del edificio ha cambiado mucho, pues los pilares fundamentales siguen siendo los mismos, ese patio, esos pasillos de arriba donde nos formaban todas las mañanas, donde recibíamos alguna que otra también, y bueno, y la sensación pues esa de volver a esos espacios, ¿no? Bueno, veo por aquí como actividades curiosas, ¿no? Y al mismo tiempo graciosas que habéis preparado para este encuentro, ese partidillo de fútbol en la Huerta Miranda, pero al más puro estilo de los años 60, es decir, con zapatos, con ropa de calle, con lo que lleves puesto, con lo que lleves puesto, y ¿no? si te rompes la rodilla y tu madre te regaña, pues se la apaña o te rompe los zapatos. Sí. Pero bueno, luego ahí tenemos mucha programa, fraternidad, tenéis sí, un programa muy completo y además con visitas para que bueno esa gente que lleva muchísimo tiempo sin venir a Baza vea los cambios que se han producido. Es que es impresionante. Porque antes de ayer hablaba yo con uno que me decía, oye, es que no acabo de explicarme cómo llegar al hotel. Le he reservado habitación en el Hotel Anabel y decía, porque por la zona que tú me dices, dice, pero si eso es campo. Digo, no, hijo, no es campo. Eso forma parte no solo de la ciudad, sino del centro comercial de la ciudad. Está en pleno centro comercial de la ciudad. Toda la zona de comercio está ahora por ahí. Digo, que lleva 50 años sin venir, que en 50 años han pasado muchas cosas, ¿sabes? Hombre, que tú date cuenta que todas las calles de Rubén Darío, Miguel Hernández, todo eso era campo. Nuevo, todo eso era campo. Eso era campo, pero es que no hace tanto, Javier. Mira la foto de Cerdá y Rico que tiene de los Caños Dorados, se ve el callejoncillo que hay bajando a mano derecha, que da la parte posterior de Antonio Machado, es decir, en ese sí, a la parte posterior, lo que era la churrería de Fanega, ¿no? Sí, un poquito más abajo. Pues,
tú ves ese callejoncillo en esa foto y entonces ya da al campo directamente. Es decir, que detrás de la calle Alamillos no había nada. No había nada, había campo. Sí, bueno, ha crecido muchísimo. Y en aquella época, por tener teníamos hasta el cine de verano. O sea, Baza terminaba en la Venta del Sol, ¿no? Bueno, la Venta del Sol ya era, su nombre lo indica, ¿no? Venta, vamos a la Venta Baza, del Sol, era como salir fuera de Baza, pero ¿no? por esta zona Baza terminaba prácticamente antes de llegar a Antonio Machado, a la calle Antonio Machado, a la altura aproximadamente del Mesón. Ahí hacía un recoveco y entonces luego sí que había una serie de huertos y una serie de casas. Estaba la casa de Mancebo el médico, estaba la de los Garros, estaba la de Navarrete, las 3 casillas que había enfrente, pero todo eso ya eran como edificaciones aisladas. Pues me da la sensación... Todo el tema de Guadalentín, todo eso, nada, estaba la casa Claro. de allí, del huerto de Guadalentín, pero ni existían barrios, ni existían casas, ni existía Que nada. muchos se van a quedar Claro, sorprendidos. Tú imagínate que toda la zona de Sierra Nevada y eso es del Nada, 66, 67, 68, ¿no? Claro. Toda Y esa entonces zona. tú das cuenta que nosotros vamos a hacer el partido de fútbol en la Huerta Miranda. La Huerta Miranda hoy es el Parque de la Constitución. Ya. Y bueno, pasa eso porque nosotros del Instituto de la Plaza Mayor, cuando estamos ya terminando el bachiller elemental, inauguramos el siguiente, que el siguiente fue el actual Conservatorio de Música. Ese pasó a ser el Instituto José de Mora. Bueno, y los talleres donde hoy está la UNED. Claro, y entonces íbamos a los talleres a la UNED, porque yo nosotros... yo allí llegué a hacer primero bachillerato, ¿no? Porque estaba como una Es extensión. que el bachillerato en aquella época en Baza era un bachillerato que primero se llamó laboral y luego se llamó técnico. Y entonces nosotros hacíamos carpintería, hacíamos electricidad, hacíamos mecánica, manejábamos una máquina de cepillar de carpintería, manejábamos un torno mecánico. Es decir, hacíamos muchísimas más cosas que estudiar las materias convencionales que han quedado en la actualidad. Era muy, 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 muy diferente. Y entonces ya digo, pues pasamos de aquí, de la Plaza Mayor, pasamos al actual conservatorio. Y entonces, como válvula de escape, como las pistas que tenía el instituto, que por cierto desaparecieron, se ocupaban por otros cursos, entonces nosotros nos íbamos detrás a la Huerta Miranda, que aquello era un bancal que estaba sin cultivar, y allí ya teníamos nuestro campo de fútbol. Bueno, pues va a ser muy simpática y muy interesante esta visita de bastetanos que llevan muchísimos años sin venir a la ciudad, que se van a encontrar con una ciudad completamente cambiada, con lugares que además tenéis previsto visitar, como los yacimientos arqueológicos, el Cilla, el museo, los baños árabes, la Alameda, ¿no? Con toda la remodelación que ha... Es que sufrido, muchos ¿no? de ellos que no eran de Baza, eran de la comarca, tú fíjate lo que era venir de Corte a Baza, pues ya les suponía estar interno aquí. Y entonces la residencia estaba al final de la avenida de Andalucía, donde estaba la antigua casa de la Cruz Roja. Eso antes que sede de la Cruz Roja fue la residencia de estudiantes. Y entonces pues vivían allí y se pasaban aquí por la vida. Y sobre todo, Javier, lo para mí más destacado de este grupo de gente es que yo no recuerdo rencillas, yo no recuerdo peleas, no recuerdo problemas entre la gente, al contrario, había una cohesión, una unión y algo más destacable todavía. Entonces, yo empecé el bachiller con 9 años, pero hay gente que me llevaba a mí bastantes años. Yo creo que soy el Benjamín de la promoción. Y entonces, es decir, tú te relacionabas con un compañero que en aquella época, si tú tenías 9 años, él a lo mejor tenía 14. Y eso eran muchas diferencias. Bueno, pues no las había. Éramos una piña, absolutamente una piña para todos. Hicimos grandísimas cosas, no ya a nivel meramente educativo, sino a nivel de cosas complementarias. Había un grupo de gente que eran deportistas excepcionales, que qué pena que en aquella época pues no existiese un seguimiento
hacia Ya, ya. este tipo de personas. Ricardo, os recibirá el alcalde, autoridades Tendremos contacto con municipales. él, sí, sí, Vais a tener una visita teatralizada por de la ciudad. las que organiza Eugenia Eugenia, Seijo, ¿no? exacto. Con Vanessa Mesas y Carlos Ajá. Martí. Vanessa, que también va a poner una nota de Sí, humor. Vais a tener fiesta, vais a degustar productos típicos. O sea que van a ser 2 días intensísimos. intenso. Empezamos, ya digo, el jueves. Incluso vais a dejar sentado ya el segundo encuentro Preu, ¿no? Vais a Claro, dejar fijado claro, ya el y segundo yo, encuentro Preu. esa es mi intención. Y además mi intención es pasar el testigo y el que organiza que haga lo que quiera. Ujú. Que haga lo que quiera. Si le toca el de Canarias, pues que haga lo que quiera. Pues nos vamos a Canarias. Pues nos vamos a Canarias. Es otra ventaja de llegar a esta edad. Sí, sí, sí. Además, de verdad. Bueno, Ricardo, que salga todo muy bien y desde luego que vamos a estar pendientes de este encuentro y nos hace mucha ilusión también a nosotros. Ese es lo que Nos hace mucha ilusión poder hablar con bastetanos que regresan a su ciudad medio siglo después, ¿no? Y conocer el impacto que les ha causado, ¿no? Y cómo se han encontrado. esa es la palabra que predomina este encuentro, Javier, la ilusión. No te Pues puedes imaginar. Estamos como verdaderos niños chicos. a nosotros como medio también nos ilusiona mucho, ¿no? Poder dar cobertura a este fantástico encuentro. Ricardo Cañabate, gracias y que todo salga bien. A ti, Javier. Nos vemos.